Jesucristo, para adorarlo, porque hemos recibido su gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros le damos la bienvenida a las personas también que en este momento están integrándose a la transmisión que estamos haciendo por medio de Facebook Live. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren, y le agradecemos que hayan tomado de su tiempo para compartir con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Nosotros hemos estado llevando este estudio del Evangelio según San Juan por algún tiempo, y nos aproximamos ahora al final del Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 20 de 21 capítulos, y vamos a terminar hoy ese capítulo número 20 del Evangelio según San Juan. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo los eventos acerca de la resurrección del Señor. Vimos que María Magdalena junto a otras mujeres fueron a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo con especies aromáticas, como era la costumbre para aquel tiempo. Pero vimos que cuando ellas llegaron a la tumba donde se supone que estuviera el cuerpo del Señor Jesucristo, ellas vieron que la piedra no estaba, aquella piedra enorme que cubría la entrada a la tumba del Señor no estaba allí. Tampoco estaban los soldados romanos que se habían encargado de cuidar la tumba. Y ellas inmediatamente pensaron lo peor, pensaron que alguien se había llevado el cuerpo del Señor, y fueron a donde Pedro y Juan a contarles lo que ellas habían presenciado. Pedro y Juan, cuando escucharon eso, vimos que fueron corriendo a la tumba del Señor Jesucristo, salieron juntos, y vimos que Juan llegó antes que Pedro llegara, pero se quedó desde afuera observando lo que estaba dentro de la tumba. Pedro llegó, inmediatamente entró a donde se supone que estuviera el cuerpo del Señor. Juan le siguió, y dice Juan que cuando él vio que no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo y vio lo que estaba en la tumba, dice que él al ver, entonces él creyó. Después de que María Magdalena le había dado las noticias a Pedro y a Juan, ella no se quedó en aquel lugar, sino que ella regresó a la tumba del Señor Jesucristo. Y dice que allí se encontró, al llegar allí, a dos ángeles, pero ella no los reconoció como dos ángeles, sino que vio a dos hombres que le preguntaran a ella que por qué, qué hacía ella, qué buscaba allí, por qué lloraba. Ellos le dijeron que ella les respondió que buscaba el cuerpo de su Señor, que dónde lo habían puesto. También vemos que el Señor Jesucristo también apareció allí y le preguntó a ella por qué lloraba. Ella le respondió que se han llevado el cuerpo. Ella pensó que el Señor Jesucristo era aquella persona que era encargada de cuidar aquel lugar, el hortelano, aquel que estaba encargado. Pero el Señor Jesucristo, ella no reconoció al Señor Jesucristo, no reconoció en ese momento tampoco la voz del Señor Jesucristo cuando le preguntó por qué lloraba. Ella le respondió que lloraba, que dónde se ha llevado el cuerpo, pensando que él se había llevado el cuerpo, que dónde lo había puesto, que le dejara saber, porque donde quiera que fuera ella lo iba a regresar, o sea que ella se lo iba a llevar el cuerpo. Cuando el Señor Jesucristo escuchó esto, la llamó por su nombre. Tal vez de una manera en particular, porque cuando vemos el Nuevo Testamento está lleno de Marías, hay muchas Marías. Tal vez tenía un nombre en particular por el cual él llamó a María Magdalena, y ella le respondió Raboni, que quiere decir gran maestro. Ella pensó anteriormente que todo se había acabado ya. Pensó anteriormente que no iba a volver a ver a su Señor. Sin embargo, ahora cuando reconoce al Señor Jesucristo, que lo llama Raboni, vemos que ella se aferra al Señor Jesucristo. Vemos que ella se aferra, que no quiere dejarlo ir. Sin embargo, el Señor tiene una misión en particular para ella. El Señor tiene la misión de que ella sería la encargada de ir y llevar la noticia al resto de los discípulos. O sea que María Magdalena fue la primera persona que proclamó la resurrección del Señor Jesucristo. O sea que Dios no está limitado por las restricciones sociales. En aquel tiempo el testimonio de una mujer no era visto con alta estima. Sin embargo, el Señor eligió a María Magdalena para que fuera la primera que testificara acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y allí nos quedamos la semana pasada y vamos a continuar entonces
con este estudio del Evangelio según San Juan. Vamos a estar estudiando del versículo 19 al 31 al final del capítulo. Vamos a leer del 19 al 23. Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 20 y vamos a estar cubriendo del 19 en adelante, pero para comenzar vamos a leer del versículo 19 al versículo 23. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Ahora, Dios mío, te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, dirigiéndonos, guiándonos, preparándonos, Padre Santo, para recibir esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios mío, que esta palabra sea una palabra de fortaleza, una palabra, Dios mío, que obre en cada uno de nuestros corazones para que nuestra fe en ti sea fortalecida, Dios mío. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nosotros vimos que los eventos que sucedieron la semana pasada fueron eventos que sucedieron el primer día de la semana, o sea, el domingo, temprano en la mañana. María Magdalena y las mujeres habían ido a la tumba del Señor Jesucristo. Estos eventos que estamos viendo con la siguiente parte del capítulo continúan siendo el mismo día, el día domingo, pero en la porción más tarde de aquel día. O sea, tal vez en la tarde, en la tardecita, como dicen en algunos lugares, sucedió esto. Y estaban los discípulos reunidos. Se nos dice que estaban reunidos los discípulos, con excepción de Tomás. Estaban reunidos con miedo, estaban reunidos con puertas cerradas, estaban reunidos con miedo por temor a los judíos, explica Juan. Cuando Juan se refiere a los judíos, no se está refiriendo a la nación de Israel, al ciudadano común, sino que se está refiriendo a los líderes religiosos que tienen mucha influencia y mucho poder político para aplastar a toda persona que crea, que se levante, que se pronuncie de una manera contraria a lo que ellos han establecido. Y esto es lo que está sucediendo. Ellos están reunidos en puertas cerradas. En aquella reunión no se está hablando duro, tal vez se está secreteando, porque hay un temor de que se enteren que hay una reunión en aquel lugar de seguidores de aquel que había sido crucificado, de Jesús. Y en medio de esta reunión vemos que el Señor aparece en medio de todos ellos y les dice a ellos: paz a vosotros. Paz a vosotros. La situación en la que se encontraban los discípulos de Jesús era una situación difícil. Era una situación de una decepción. Era una situación donde ellos pensaban que lo habían perdido todo. Una situación en la cual ellos lo habían dejado todo atrás y los últimos 3 años ellos habían seguido al Señor Jesucristo día y noche, estaban con Él. Sin embargo, en este momento ellos piensan que sus esperanzas se habían perdido. Esperaban que el Señor Jesucristo se declarara como el Mesías, que tuviera gran seguimiento de la nación de Israel y que se estableciera un reino como tenía el reino en tiempos pasados de David, como lo que ellos esperaban que fuera el Mesías. Sin embargo, aquel en el cual ellos habían puesto su esperanza había sido crucificado, había muerto de la peor manera posible en una cruz. Sin embargo, vemos que en medio de toda esa decepción, esa desesperación, llega el Señor Jesucristo donde están ellos reunidos y los saluda y le dice: paz sea a vosotros. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor es el Rey de paz. Gloria sea el nombre del Señor.
El Señor Jesucristo es el único que puede dar paz. Solo Jesús puede darnos a nosotros paz. Gloria sea el nombre de Dios. Nosotros cuando escuchamos esta palabra de paz en el sentido en lo cual el mundo la conoce, la paz es la ausencia de dificultad, la ausencia de problemas. Pero cuando la Biblia nos habla de la paz que Dios le da al creyente, no significa que nosotros vamos a tener una vida libre de problemas, sino que Dios nos da una paz a nosotros que en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, nosotros podemos tener paz porque nosotros contamos, gloria sea el nombre del Señor, con el príncipe de paz. En Juan 14:27 vemos la enseñanza que el Señor Jesucristo había dado a sus discípulos acerca de su paz. Él les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la paz que Dios da. Una paz en la cual nosotros podemos estar seguros en el medio de la tormenta, donde nosotros, aunque el mundo se esté volviendo loco, nosotros podemos tener paz porque nosotros sabemos en quién nosotros hemos creído. Gloria sea el nombre del Señor. Dice que Él les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aunque algunos han dicho acerca de las apariciones del Señor Jesucristo, de cuando Él fue resucitado, algunos dicen acerca de esto que Él no resucitó con un cuerpo, sino que cuando Él resucitó, resucitó como espíritu. Pero vemos claramente aquí que cuando Él resucitó, Él tenía marcas en sus brazos donde había sido traspasado los clavos, tenía la marca en su costado, podía ser tocado. Vimos la semana pasada que María Magdalena no lo dejaba ir. Vemos esta semana que Él está enseñando la marca que tiene en sus brazos y su costado a sus discípulos. Y veremos luego en el próximo capítulo también que Él participa en comida con sus discípulos también. O sea que nosotros sabemos que Él resucitó corporalmente, pero también sabemos que el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo es un cuerpo que no tiene las limitaciones con las cuales Él se había autorrestringido anteriormente, sino que vemos que están reunidos en un salón, en un lugar donde dijimos que estaba todo cerrado porque tenían miedo a los líderes religiosos. Sin embargo, Él viene y se aparece en el medio de ellos. Él podía pasar paredes, Él podía pasar puertas sin tocar la puerta, sin que nadie le abriera, aparece en medio de ellos. Por eso nosotros sabemos que Él tuvo un cuerpo corporal con el cual Él resucitó. Gloria sea el nombre del Señor. Y estas marcas del Señor Jesucristo, aquellas marcas que cuando las estuvimos viendo a través de su crucifixión eran una señal de un dolor, de un sufrimiento, de una humillación enorme. Ahora cuando los discípulos ven la marca del Señor Jesucristo que Él tiene en su cuerpo, dice que ellos se regocijaron. Gloria sea el nombre del Señor. Son las marcas que muestran el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Son marcas que Él llevará por la eternidad mostrando el amor que Él tiene por su creación. Y Él les dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Vemos que Jesús aquí está haciendo una comisión a los discípulos. Así como el Padre envió al Hijo, el Hijo nos está enviando a nosotros con un propósito. Gloria sea el nombre del Señor. Y este propósito es de llevar el mensaje de las buenas nuevas al mundo. Él está reiterando aquella comisión que Él había dado en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, cuando da la gran comisión diciéndole a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Esta comisión no fue solamente para sus discípulos iniciales, esta comisión no fue solamente para aquel tiempo, sino que esta comisión sigue estando vigente para cada uno de aquellos que decimos seguir a Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero para realizar la función de llevar el mensaje de salvación al mundo, hay algo en particular que es imprescindible, y es la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, no hay nadie que se puede salvar, no hay nadie que se puede sanar. Gloria sea el nombre del Señor. Solamente por la presencia del Espíritu Santo. No importa cuán elocuente sea la persona que esté llevando la palabra del Señor, no importa cuál sea la preparación que tenga la persona, si el Espíritu Santo no está presente, no hay nada que se pueda hacer para la obra de Dios. Por eso vemos que Él le está dando la comisión y dice que Él sopla y para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Él había anunciado ya esto, le había dicho en Juan 16:8 acerca de cuál era la misión con la cual iba a venir el Espíritu Santo a asistirlo. Dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros presentamos la palabra y el Espíritu Santo no está respaldándonos, el mundo no puede ser convencido. Gloria sea el nombre del Señor. Dice que ahora Él sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Algunos comentaristas dicen acerca de esto que esto fue un evento simbólico, dicen que esto fue un evento en preparación para lo que vamos a ver luego en el libro de Hechos acerca del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero esto no fue un hecho simple, no fue un hecho simbólico solamente. El Espíritu Santo está descendiendo sobre los creyentes de una manera no vista antes. En el Antiguo Testamento la función del Espíritu Santo era venir sobre el creyente para hacer una función en particular que Dios le había encargado al creyente. Hacía la función y el Espíritu Santo seguía, pero no residía en la persona. Pero ahora, después de la muerte del Señor Jesucristo, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo reside en la vida de cada uno de nosotros, los creyentes, en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesús. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, escribe el apóstol Pablo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero todo esto fue posible por la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Antes que eso sucediera, el Espíritu Santo no podía residir en el creyente. Algo interesante acerca de que el Señor Jesucristo sopló para que ellos recibieran el Espíritu Santo, para impartir el Espíritu Santo a sus discípulos, es que cuando la palabra de Dios nos habla en el Génesis capítulo 2, versículo 7 de la creación del hombre, nos dice que cuando hizo a Adán, Él le sopló, vemos Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre y un ser viviente. Gloria sea el nombre del Señor. Esa vida es que nosotros recibimos cuando nosotros recibimos la presencia del Espíritu Santo, quien está en nosotros para guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. No podemos caminar con Dios si no tenemos el Espíritu Santo residiendo en nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y Él viene a residir en nosotros cuando nosotros creemos, cuando nosotros confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Las siguientes palabras, ahora en el versículo 23, es muy interesante. Y es muy interesante que desde esta palabra, de este versículo, se han desarrollado creencias que han descontextualizado este versículo bíblico para desarrollar otras creencias. Hay que ver lo que el Señor Jesucristo le está diciendo dentro de su contexto para poder entender qué Él está diciendo.
Algunas personas interpretan, vamos a leer el versículo 23, dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Algunas personas interpretan estos versículos bíblicos diciendo que cuando el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos, en este término le está dando la autoridad a sus discípulos de ellos perdonar pecados. Pero cuando nosotros vemos las enseñanzas que la Biblia nos da en relación a perdonar pecados, nosotros sabemos que el perdón de pecados es algo que solamente corresponde a Dios. Incluso nosotros podemos ver el ejemplo en el cual había en una ocasión un paralítico que querían llevar al Señor Jesucristo para sanarlo. Pero sin embargo aquella casa donde estaba el Señor Jesucristo estaba llena de gente, no había manera de poder entrar y ellos terminaron rompiendo por el techo para poder descender a aquel hombre y llevarlo a donde el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo vio la fe de aquella persona que había llevado a este hombre, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y esto fue algo que las personas que estaban a su alrededor, los doctores de la ley, comenzaron a quejarse y decir: eso es una blasfemia, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces el Señor Jesucristo lo confronta y les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y vemos en Lucas capítulo 5, versículos 24 y 25. Dice el Señor Jesucristo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Amén. Cuando nosotros vemos el contexto de lo que el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos, vemos que Él le está dando a ellos una comisión de llevar el Evangelio. Incluso les impartió la presencia del Espíritu Santo por primera vez, ahora morando en los creyentes. Pero no le está diciendo que ellos tienen la capacidad de perdonar pecados. Ellos en su comisión de ir y llevar el Evangelio, ellos tienen la obligación de proclamar que en el mensaje, en el nombre del cual ellos están proclamando, sus pecados pueden ser perdonados. O sea, que ellos pueden proclamar que aquel que cree en Jesús tiene sus pecados perdonados. Ellos anunciaron al mundo las buenas nuevas de salvación. Aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo, que creemos en el Señor Jesucristo, somos salvos. O sea que todavía nosotros, cuando nosotros predicamos el mensaje de salvación y nosotros le hacemos un llamado a una persona para que acepte al Señor Jesucristo, y esta persona confiesa al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, por la autoridad de la palabra de Dios, nosotros podemos decirle a esa persona: tus pecados te son perdonados. Gloria sea el nombre de Dios. También si hay una persona que le presentamos el mensaje del Evangelio y aquella persona se rechaza a creer, podemos decir: tus pecados no te han sido perdonados, te han sido retenidos. Pero el perdonar pecados es algo que solamente lo puede hacer Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 18, nos habla Dios acerca del milagro que Él hace en la transformación del ser humano cuando Él perdona los pecados. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si el pecador se le presenta el mensaje y él confiesa, él cree en Jesús, nosotros, como dijimos, podemos proclamar por la autoridad de la palabra de Dios que aquella persona, sus pecados le han sido perdonados, pero no en nuestra autoridad, sino en la autoridad de la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos el versículo 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto.
Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Nosotros no sabemos por qué Tomás no se encontraba en esta reunión donde estaban los discípulos. Pero vemos que porque él se ausentó a la reunión de los hermanos, él se perdió de la visita del Señor Jesucristo a aquella reunión. Pero no sabemos por qué él no estaba, no sabemos si debido a la desilusión que él tenía por los eventos que habían sucedido, si él se había apagado, se había ausentado, se había tomado otros intereses. Pero vemos que Tomás era alguien que lamentablemente se le ha dado la fama dentro de los creyentes como alguien que es incrédulo. Pero Tomás no fue diferente a ninguno de los otros discípulos. Porque así mismo como Tomás no creyó hasta ver al Señor Jesucristo, hasta poder ver, ninguno de los otros discípulos creyó hasta poder ver. Todos para creer, quisieron ver. Pero vemos que Tomás hace algo en particular. Tomás sabía lo que le había sucedido al Señor Jesucristo. Él llega a donde están los discípulos, y los discípulos están con una emoción, con un gozo, hablándole acerca de que Cristo vive, que estuvo en medio de ellos. Pero Tomás no acepta eso. Él quiere ver. Tomás es alguien escéptico, alguien que necesita ver. Pero es algo interesante, porque no todas aquellas personas que quieren ver, que quieren alguna prueba, quieren una prueba por la misma razón. El Señor Jesucristo anteriormente regañó a la generación porque querían pruebas y querían señales, pero no querían creer. Yo he visto personas que le testifican o le hablan a una persona ateo y le preguntan: ¿qué Dios tiene que hacer para que tú creas? Y dice: no, Dios puede hacer lo que sea y puede manifestarse, yo no creo como quiera, porque son personas que no quieren creer. Pero ese no era el caso de Tomás. Hay veces que yo creo que puede ser por lo que hay en el corazón de la persona que Dios le da el privilegio a la persona de manifestarse. Vemos eso, por ejemplo, en el caso en el libro de los jueces de Gedeón, que pide una prueba. Y ese es el caso de Tomás. Él quiere ver una prueba. Tomás, a través de lo que vemos de Tomás, es alguien, alguna persona dicen que tal vez es pesimista. Vemos las palabras que vemos de Tomás inicialmente son cuando van al Señor Jesucristo con la noticia de que su amigo Lázaro, a quien amaba, está grave de enfermedad, pero los discípulos, nadie quiere llegar y regresar a Judea por la amenaza de ir a Judea. Sin embargo, vemos cuáles son las palabras de Tomás en ese momento en Juan 11:6. Él dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Esas son las palabras de Tomás en ese momento. Alguien que tal vez consideran pesimista, pero vemos que alguien que cuando ha creído en el Señor Jesucristo, él está dispuesto a todo por lo que él ha creído, está dispuesto a todo. También en Tomás vemos a alguien que no dice que entendió algo porque los demás dicen que lo entendieron. No cree en algo porque los demás se lo cuentan. Vemos que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo está hablando acerca de que Él que va a preparar morada para sus discípulos, que regresará por nosotros. Pero Él habla acerca de que y ustedes saben a dónde voy, ustedes saben el camino. Y gracias a Dios que Tomás estaba allí, que Tomás le hizo la pregunta y le dijo: no sabemos a dónde vas, ni sabemos cómo entonces podremos saber el camino. Y el Señor Jesucristo le responde y le dijo en 14, 5 y 6. En el 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que damos gracias a Dios por el hermano Tomás, que le hizo la pregunta al Señor Jesucristo, que dio la respuesta de este versículo que todos conocemos. Pero vemos, como dijimos, cuando Tomás regresa donde los hermanos, ellos están con una emoción, con un gozo. Sin embargo, él llega frío. Él está triste y no hay nadie que le pueda quitar esa tristeza. Va más allá, sino que Él le pone a ellos y le dice una prueba, algo que Él tiene que ver para poder creer. Dice: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos
y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea que Tomás está pensando que él está pidiendo una prueba que es algo imposible de poder pasar. Él sabe que el Señor Jesucristo murió, sabe que fue crucificado. Sabe que nadie sobrevive a lo que es una crucifixión romana. Él está pidiendo algo que es imposible, pero gloria sea el nombre del Señor, que nosotros le servimos a un Dios que se especializa en las imposibilidades. Hace poco tiempo yo vi un testimonio similar acerca de eso. Y era un creyente que estaba testificando a un joven ateo en una universidad. Y este creyente le dijo a aquel joven ateo, ¿qué yo puedo orar? ¿Qué Dios puede hacer por ti? Que te haga que tú creas en Dios. Aquel joven ateo le respondió, si mi mamá me llama y me pide perdón, yo creo. ¿Qué sucede? Que la mamá de aquel joven lo había abandonado a él y a sus hermanos cuando él tenía 8 años de edad. Aquel creyente cristiano se detuvo, oró por aquel joven ateo que le había pedido lo que él pensaba que era una prueba imposible a Dios para poder creer, y oró para que Dios se manifestara en su vida, para que Dios obrara, para que su mamá lo llamara. Y terminando la llamada, aquel joven ateo dice, no lo puedo creer. Y era su mamá que lo estaba llamando. Lo pone en altavoz y su mamá le está pidiendo perdón. Él no creía, no sabía qué hacer y le cerró a su mamá, pero en ese momento oró. En ese momento se arrodilló, en ese momento aceptó al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y le regresó la llamada a su mamá y le dijo, mamá, yo acepté en este momento al Señor Jesucristo. Y ella le respondió, mi hijo, hace 4 días que yo también tuve un encuentro con el Señor Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. No importa que sea la condición, no importa cuál sea la situación, nosotros le servimos a un Dios que se especializa en las imposibilidades, un Dios ante el cual no hay nada imposible, un Dios ante esta situación que nosotros estamos viendo, que lo ha orquestado todo para que sea posible en el momento preciso. Dice el versículo 26 al 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es una de las escenas bíblicas que cuando uno las lee, uno se imagina la tensión que había en aquel lugar. Alguien dice que si hubiese un Netflix celestial en el cielo, hay ciertas escenas de la Biblia que quisiera ver, y esta tal vez es una de ellas. Porque el Señor Jesucristo en este momento aparece de nuevo en medio de los discípulos y le dice, pase a vosotros. Y cuando el Señor Jesucristo aparece, lo que uno se imagina es los discípulos conociendo lo que Tomás había dicho y poniendo su vista en el Señor Jesús, poniendo su vista y cambiándola a donde estaba Tomás, y ver al Señor Jesucristo entonces aproximarse, allegarse a donde está Tomás, para decirle entonces las palabras y decirle a Tomás que toque, que pruebe, que vea. Pero ante la presencia del Señor Jesucristo, nosotros vemos la declaración gloriosa que hace Tomás, y es que le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aleluya. Hay personas que piden pruebas y aún cuando las pruebas son manifestadas no creen, pero ese no era el corazón de Tomás. Vemos que Tomás, ante la evidencia, él se rindió ante el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos en esto una prueba más que vemos en el Evangelio según San Juan, de que el Señor Jesús es Dios. Algunos dicen que el Señor Jesús nunca proclamó ser Dios. Sin embargo, vemos a Tomás claramente llamándole
diciéndole mi Señor y mi Dios, y no vemos al Señor Jesucristo refutar a Tomás, porque la declaración que estaba diciendo Tomás es totalmente correcta. Algunos preguntan acerca de que si Tomás llegó a entrar la mano en el costado del Señor o no lo hizo. Nosotros no sabemos si cuando el Señor se presentó, si Tomás lo tocó o no. Pero yo soy de la opinión de que no lo tocó. ¿Por qué yo soy de la opinión que no lo tocó? Porque el versículo 29, el Señor Jesucristo hace una declaración. Y dice, porque me has visto, no dice porque me has tocado, dice porque me has visto, hubiese dicho tal vez porque me has visto y me has tocado, pero dice porque me has visto, Tomás, creíste. Y prosigue diciendo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria sea el nombre del Señor. Él se está refiriendo en esa oración que el Señor Jesucristo está hablando, en la bienaventuranza de los que no vieron y creyeron. Él se está dirigiendo a nosotros, gloria sea el nombre de Dios, a lo que hemos creído, a lo que le servimos, a lo que le hemos aceptado como nuestro Señor, como nuestro Dios. Aunque nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos, nosotros hemos sentido su presencia. Aunque no lo hemos visto con nuestros ojos, Él ha cambiado nuestra vida. Aunque no lo hemos visto con nuestros ojos, nosotros contamos con Él. Gloria sea el nombre del Señor, porque Él nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. Gloria sea el nombre del Señor, porque Él nos salvó, Él nos sanó, Él nos perdonó. Primera de Pedro 1, 8 y 9 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria sea el nombre del Señor. Bienaventurado nosotros, dice el Señor Jesucristo, que no le hemos visto, pero esperamos, gloria sea el nombre del Señor, en el futuro tener un encuentro glorioso con nuestro Señor y nuestro Salvador. Y así como los discípulos pudieron ver sus manos, sus brazos traspasados, su costado traspasado, nosotros también le veremos. Veremos las marcas que Él lleva en su cuerpo, que son señal del amor por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 30 y 31, al final del capítulo, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio según San Juan no incluye todas las cosas que el Señor Jesús hizo en los 3 años de su ministerio. Tampoco el Evangelio según San Juan, su misión no es incluir todo lo que el apóstol Juan logró presenciar en el tiempo que él acompañó al Señor Jesucristo, sino que Juan está siendo guiado, impulsado por el Espíritu Santo a escribir este Evangelio que lleva señales específicas, con el propósito de que todo aquel a través de los tiempos que lea este Evangelio llegue al conocimiento de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo, teniendo fe en Él, pueda tener vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. En el Evangelio según San Juan, Juan enseña 7 señales en particular que el Señor Jesucristo hizo. Y también enseña 7 declaraciones que Él pronunció, identificándose como con el nombre de Dios que ellos conocían en el Antiguo Testamento, nombre que se le identificó a Moisés desde el monte Sinaí. Y las 7 señales que el apóstol Juan, siendo guiado por el Espíritu Santo, incluye en el Evangelio según San Juan son: la número 1, que el Señor Jesucristo cambió el agua en vino; la número 2, la sanidad del hijo de un hombre noble; la número 3, la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda; la número 4, da de comer a los 5,000; número 5, caminó el Señor Jesucristo sobre el agua; número 6, sanidad del hombre que nació ciego; y número 7, levantó a Lázaro de los muertos después de 4 días de muerto. Todas estas señales que Juan incluye son con este propósito. Pero también nosotros vemos que las declaraciones que el Señor Jesucristo, en la cual Él se identifica
como Dios, cada una de estas, como aquel que se identificó a Moisés para que se formara la nación de Israel, para llevarlos a que salieran de Egipto. Y la primera la vemos en Juan 6:35. El Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La número 2 en Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La número 3, Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. El que nadie viene al Padre sino por mí. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero cada una de estas señales que Juan incluyó en su libro, cada una de estas declaraciones en las cuales el Señor Jesucristo se presentó con el nombre que identificaba a Dios en el Antiguo Testamento, son con el propósito que Él declara que es el propósito, el versículo clave de todo el libro del Evangelio según San Juan, que es el versículo 31 de este capítulo 20, que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han podido compartir con nosotros. Nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a continuar la próxima semana con el próximo capítulo del Evangelio según San Juan. Invitamos a las personas que han estado compartiendo con nosotros la porción del estudio de la palabra de Dios, que compartan con nosotros la próxima semana. Nos despedimos de las personas que están online y seguimos con la